Queridos hermanos, la paz sea con vosotros. Ya estamos en 2026. Ha comenzado un nuevo ciclo en el calendario y mientras el mundo celebra con ruido, con promesas vacías y con esperanzas puestas en la economía o en la política, he notado algo inquietante en estos años de sacerdocio que no puedo callar. Hay una verdad incómoda que a menudo evitamos, preferimos mirar hacia otro lado, anestesiados por la rutina y el confort. Pero el tiempo de Dios no es el nuestro, y la paciencia divina, aunque inmensa, tiene un propósito que no debemos despreciar. Muchos de ustedes han entrado a este nuevo año arrastrando las mismas cadenas del pasado, la tibieza, el rencor oculto, los vicios que prometieron dejar y que siguen ahí, carcomiendo la gracia en sus almas. Me pregunto, y quiero que tú te preguntes ahora mismo con total honestidad, ¿cómo está realmente tu alma ante los ojos de Dios en este preciso instante? Si el Señor te llamara hoy a su presencia, ¿presentarías frutos de santidad o las manos vacías de quien vivió solo para sí mismo? Dios tiene un mensaje urgente para ti en este 2026. Un mensaje que no puedes ignorar porque de ello depende no solo tu paz en esta tierra, sino tu destino en la eternidad. No estamos aquí para entretenernos, estamos aquí para salvarnos. Y quiero hablarte al corazón, a tu conciencia cristiana. Mantener esta voz de verdad en un mundo que grita mentiras es una batalla costosa y ardua. Hermanos, no podéis ser meros espectadores pasivos que reciben el alimento y no ayudan a poner la mesa. Si este canal ha sido luz para ti, si sientes que Dios te habla a través de estas reflexiones, te hago un llamado imperativo. Apoya esta misión ahora mismo. Utiliza la herramienta de supergracias o deja un super comentario. No lo veas como una opción, sino como un deber de gratitud y corresponsabilidad. ¿Cómo puedes permitir que la evangelización se detenga por falta de medios cuando gastamos tanto en cosas perecederas? Que tu conciencia te mueva hoy a ser generoso. Siente la obligación santa de sostener la obra de Dios. No te quedes de brazos cruzados esperando que otros lo hagan. Tu apoyo es la leña que mantiene este fuego ardiendo. Suscríbete ahora mismo a este canal Freddy Fuego de Fe, porque lo que vamos a desglosar en los próximos minutos es un mapa de ruta para tu alma. No te vayas. Quédate hasta el final porque cerraremos con una oración de liberación y bendición que necesitas desesperadamente. Empecemos. Hijo mío, quiero comenzar este primer capítulo atacando la raíz de uno de los males más grandes que aquejan al cristiano moderno y que seguramente ha estado rondando tu mente en este inicio de 2026. Me refiero a la postergación, a ese pensamiento seductor y venenoso que te susurra: ya habrá tiempo para ser santo, ahora tengo que ocuparme de vivir. Es crucial que entiendas esto. El tiempo no es una propiedad tuya, es un préstamo de la divina misericordia. Para ilustrarte la gravedad de este error, quiero llevarte al Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Jesús nos cuenta la parábola del rico insensato, un hombre cuyas tierras habían producido mucho y que pensaba: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y decidió derribar sus graneros para construir otros más grandes, diciéndose a sí mismo: alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te pedirán el alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? Fíjate en la palabra que usa Cristo, necio. No le dice malvado ni criminal. Le dice necio porque vivía bajo la ilusión de que controlaba su tiempo. Este hombre no era necesariamente un ateo. Su pecado fue la presunción. Presumir que tendría un mañana para arreglar sus cuentas con Dios, mientras su corazón estaba ocupado llenando graneros. Teológicamente, esto es lo que llamamos el pecado de presunción contra el Espíritu Santo. Es una actitud peligrosa donde el alma se confía excesivamente en la misericordia de Dios sin tener la intención real de conversión inmediata. Sé que estarás pensando: pero Padre, Dios es bueno, Él entiende que estoy ocupado con mi trabajo, con mis deudas,
con mis hijos. Sí, Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. San Agustín, ese gigante de nuestra fe que luchó tanto contra sus propias pasiones, nos dejó una sentencia que debería hacerte temblar santamente. Dios ha prometido el perdón a tu arrepentimiento, pero no ha prometido el mañana a tu postergación. La gracia santificante es un estado actual, no una promesa futura. Cuando dices me confesaré la próxima semana o empezaré a rezar en serio cuando pase esta temporada de trabajo, estás jugando a la ruleta rusa con tu eternidad. El catecismo nos enseña que el pecado mortal rompe la caridad en el corazón del hombre, nos separa de Dios. Si mueres en ese estado por haber postergado la reconciliación, la consecuencia es la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Eso es el infierno, hijo. No es que Dios te quiera castigar, es que tú elegiste los graneros antes que al dueño de la vida. ¿Cómo aplicamos esto a tu realidad en este 2026 que apenas comienza? Mírate, has hecho listas de propósitos, ir al gimnasio, ahorrar dinero, viajar, aprender un idioma. Todo eso es bueno y lícito, pero ¿dónde está el propósito de no dormir ni una sola noche en pecado mortal? ¿Dónde está la prioridad de la misa dominical por encima del partido de fútbol o la reunión familiar? La trampa de la tibieza espiritual radica en creer que la vida espiritual es un accesorio, algo que se hace cuando sobra tiempo. Pero el Señor nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Tú lo haces al revés. Buscas primero lo demás y si sobra tiempo, le das las migajas a Dios. Y eso, querido hermano, es una ofensa al Creador. No dejes que pase enero sin una confesión general si hace años que no la haces bien. No permitas que la pereza te gane la batalla al poner el despertador para orar. El demonio conoce tu debilidad y te dirá, estás muy cansado, hazlo mañana. Ese mañana es la puerta ancha que lleva a la perdición. La conversión es ahora. El kairos, el tiempo de gracia, es este momento en que estás escuchando mi voz. No endurezcas tu corazón. Te invito a que cierres los ojos un momento, ahí donde estás, y hagamos esta oración para romper con la cadena de la postergación. Señor Jesús, dueño del tiempo y de la historia, vengo ante ti reconociendo mi necedad. He vivido como si el tiempo fuera mío, postergando mi entrega y dejando para mañana el amor que te debo hoy. Perdóname por mi presunción, por creer que puedo controlar mi vida al margen de tu voluntad. Te pido la gracia de la urgencia santa, que no deje pasar ni un segundo más lejos de ti. Concédeme un corazón diligente, que busque tu rostro antes que cualquier bien terrenal. No permitas que me duerma en la muerte del pecado. Despiértame, Señor, y hazme vivir este 2026 como si fuera el último año de mi vida para ganarme el cielo. Amén. Hermanos, si el primer peligro es dejar la conversión para mañana, el segundo peligro, y quizás el más insidioso en este 2026, es creer que no necesitamos conversión porque somos buenas personas. Vivimos en la era de la autojustificación. Hemos desterrado la palabra pecado de nuestro vocabulario y la hemos reemplazado por términos psicológicos suaves, errores, debilidades, complejos o estilos de vida. Pero cambiar el nombre al veneno no impide que te mate. La Iglesia, como madre y maestra, nos enseña que el mayor castigo que Dios puede permitir no es una calamidad externa, sino el silencio de la propia conciencia. Cuando la conciencia deja de remorder, el alma está en grave peligro de muerte. Para que comprenda la gravedad de esta ceguera, miremos la historia del rey David en el segundo libro de Samuel. David era el elegido de Dios, un hombre según el corazón del Señor. Sin embargo, cayó en la lujuria con Betsabé y para encubrirlo orquestó la muerte de su esposo Urías en el frente de batalla. Lo terrible de esta historia no es solo el adulterio o el asesinato, sino lo que pasó después. David siguió su vida como si nada hubiera pasado. Iba al templo, gobernaba, rezaba los salmos, totalmente anestesiado ante la enormidad de su crimen. Había racionalizado su maldad. Tuvo que venir el profeta Natán, enviado por Dios, para contarle una parábola sobre un hombre rico
que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado por la injusticia de la historia, gritó: ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán, con la autoridad del cielo, le señaló con el dedo y le dijo: ese hombre eres tú. Solo en ese momento la venda cayó de los ojos de David y pudo exclamar: he pecado contra el Señor. Sé que estarás pensando: pero padre Freddy, yo no he matado a nadie, yo no soy como David. Esa es la excusa favorita del demonio. El no mato, no robo se ha convertido en el credo del cristiano mediocre. Teológicamente esto es la pérdida del sentido del pecado. El Papa Pío XII ya lo advertía hace décadas: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Cuando pierdes la capacidad de horrorizarte ante la ofensa a Dios, tu brújula moral se rompe. El pecado no es solo transgredir una norma arbitraria, es una herida en el cuerpo de Cristo. Es escupir sobre la misericordia que te sostiene. En este 2026 el mundo te grita que todo es relativo. Te dicen que lo que sientes es la verdad. Si sientes que debes dejar a tu familia por una nueva ilusión, el mundo te aplaude y dice: sé feliz. Si sientes rencor y cortas la palabra a tu hermano, el mundo te dice: protege tu paz mental. Pero Dios te dice: eso es soberbia, eso es lujuria, eso es ira. Y la paga del pecado es muerte. El problema doctrinal aquí es la deformación de la conciencia. La conciencia es el sagrario íntimo donde Dios le habla al hombre, pero si la cubres con capas de ruido, de entretenimiento banal, de justificaciones mundanas, esa voz se vuelve un susurro imperceptible. Te has vuelto experto en llamar bien al mal y mal al bien. ¿Cuántas veces has comulgado sin confesarte, pensando: Dios sabe que en el fondo soy bueno, mientras tu vida está llena de críticas, de pornografía, de avaricia o de falta de caridad? Eso, hijo mío, es comer y beber tu propia condenación, como nos advierte San Pablo. ¿Cómo aterrizamos esto en tu vida diaria? Observa tu consumo de medios. Pasas horas frente a pantallas que normalizan la violencia, la promiscuidad y la burla a la fe. Poco a poco, tu sensibilidad católica se erosiona. Lo que antes te escandalizaba, ahora lo toleras. Y lo que toleras, pronto lo abrazas. La aplicación práctica es el examen de conciencia diario. No ese repaso rápido de no hice nada malo hoy, sino el examen valiente a la luz del Espíritu Santo. Pregúntate no solo que hiciste, sino que dejaste de hacer. ¿Defendiste la verdad o callaste por miedo? ¿Fuiste generoso o calculaste cada centavo? ¿Miraste con pureza o dejaste entrar la suciedad por tus ojos? Necesitas recuperar el dolor de los pecados. No un dolor depresivo, sino el dolor del amor. El dolor de quien se da cuenta de que ha lastimado a quien más lo ama. Sin este dolor no hay verdadera confesión, y sin confesión no hay salvación. Vamos a pedirle al Señor que nos quite las cataratas de los ojos espirituales, que nos envíe un profeta Natán a nuestra conciencia para que nos despierte antes de que sea demasiado tarde. Espíritu Santo, luz divina, rompe la coraza de mi corazón. Me reconozco pecador, no solo por mis grandes faltas, sino por mi indiferencia, por mi mediocridad y por haberme acostumbrado a vivir lejos de ti. Como David, he estado ciego, justificando mis pasiones y llamando virtud a mi egoísmo. Señor, ten piedad de mí, arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne que sepa llorar sus miserias. No permitas que mi conciencia se duerma en la mentira, que tu verdad me hiera para sanarme. Concédeme el don de ver mi alma como tú la ves y la valentía para correr a tus brazos en el sacramento de la reconciliación. Amén. Hermanos, si hemos hablado de la postergación y de la ceguera de conciencia, ahora debemos enfrentar al enemigo que alimenta esos dos males, la mundanidad y la dictadura del ruido. En este 2026, el mundo parece haber acelerado su paso. Todo es inmediato, todo es urgente, todo es ruidoso, y en medio de esa vorágine corremos el riesgo gravísimo de convertirnos en lo que el Papa Benedicto XVI llamaba paganos bautizados. ¿Qué significa esto? Significa vivir con la etiqueta de católico, pero pensar, sentir
y actuar exactamente igual que alguien que no conoce a Dios. Para iluminar esta oscuridad, vayamos al primer libro de los Reyes, capítulo 19. El profeta Elías, perseguido y agotado, huye al monte Horeb buscando al Señor. Allí se desatan fuerzas impresionantes, un viento huracanado que partía las rocas, luego un terremoto que sacudía los cimientos y después un fuego devorador. Pero la Escritura nos dice algo estremecedor. El Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego. Solo después de todo aquel estruendo vino un susurro de brisa suave, un silencio sonoro. Y fue ahí, y solo ahí, donde Elías se cubrió el rostro porque sabía que estaba ante la presencia de Dios. Esta historia es una radiografía de tu vida actual. Buscas a Dios en los grandes eventos, en las emociones fuertes, en los milagros espectaculares o en el activismo desenfrenado. Piensas que por hacer muchas cosas, por estar en 10 grupos parroquiales o por compartir muchas imágenes religiosas en redes sociales, estás cerca de Él. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que soportaste 5 minutos de silencio absoluto frente al sagrario o en tu habitación? Teológicamente estamos ante el problema de la gracia frente al activismo. Existe una herejía sutil llamada la herejía de la acción, que nos hace creer que el valor de nuestra vida depende de lo que producimos y no de cuánto amamos. El cardenal Sara nos ha recordado con insistencia que el silencio es el lenguaje de Dios. Si tu vida está llena de ruido externo de música y noticias, y ruido interno de preocupaciones y ambiciones, el Espíritu Santo no tiene dónde posarse. El demonio le tiene terror al silencio, porque en el silencio el hombre se encuentra con su verdad y con su Creador. Por eso el enemigo llena tu vida de distracciones constantes. Sé que estarás pensando, Padre, pero yo vivo en el mundo, tengo un trabajo estresante, no soy un monje de clausura, ¿cierto? Tu vocación es estar en el mundo, pero Jesús fue claro en la última cena. Están en el mundo, pero no son del mundo. El peligro mortal de este año 2026 es que permitas que los criterios del mundo colonicen tu mente. Si opinas sobre el matrimonio, sobre la vida o sobre la moral basándote en lo que dice la televisión o la ideología de moda, y no en lo que dice el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, entonces has caído en la mundanidad espiritual. Es una apostasía silenciosa. Dejas de ser sal de la tierra para volverte insípido, y como dice el Señor, la sal que no sala solo sirve para ser tirada y pisada. La aplicación práctica de esto es dolorosa pero necesaria. Miremos tu relación con la tecnología. El teléfono móvil se ha convertido para muchos en un ídolo que reclama adoración constante. Es lo primero que miras al despertar y lo último que ves al dormir. Antes de hacer la señal de la cruz, ya has revisado los correos o las noticias. Has profanado la primicia del día que pertenece a Dios, entregándosela al mundo. En este 2026 te propongo un desafío radical. Recupera el silencio sagrado. No enciendas la radio en el coche siempre. Reza el rosario. No comas viendo el noticiero. Conversa con tu familia bendiciendo la mesa. Crea un desierto en tu agenda. Si no paras para escuchar a Dios, terminarás escuchando solo tus propios miedos y las mentiras del maligno. La vida interior no es un lujo para gente ociosa, es el oxígeno del alma. Sin oración mental, sin ese diálogo de tú a tú con Cristo, los sacramentos se vuelven ritos vacíos y la caridad se enfría. No dejes que el ruido del 2026 te robe la paz que el mundo no puede dar. Dios habla bajito, no porque quiera esconderse, sino porque quiere que te acerques. Vamos a pedir la gracia de cerrar los oídos al estruendo del mundo para abrir el oído del corazón. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, me confieso aturdido por el ruido de este siglo. He llenado mi vida de voces extrañas, de distracciones vanas y de preocupaciones que me asfixian. He buscado fuera lo que solo puedo encontrar dentro, en el templo de mi alma donde tú habitas por el bautismo. Perdona mi dispersión, te ruego, divino Maestro, que me enseñes a hacer silencio. Acalla mis ansiedades, silencia mis miedos y aquieta mi mente. Que como Elías
sepa encontrarte no en lo espectacular, sino en la brisa suave de la oración humilde. Concédeme la fortaleza para apagar las luces del mundo y encender la lámpara de la fe en la intimidad contigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Hijos míos, hemos hablado de la postergación, de la conciencia dormida y del ruido del mundo. Pero hay un síntoma aún más doloroso en la iglesia de hoy y que temo se agrave en este 2026 si no ponemos un freno radical. Me refiero a la pérdida del sentido de lo sagrado. Hemos convertido la relación con el Dios vivo en una rutina social, en un cumplimiento vacío. Vamos a misa como quien va al cine o a una reunión de vecinos, habiendo perdido por completo el temor de Dios. Y aclaro, teológicamente, el temor de Dios no es miedo al castigo, sino el pavor reverencial de ofender al amor infinito. Es la conciencia de nuestra pequeñez ante la majestad divina. Para entender la gravedad de tratar lo santo como algo común, miremos el pasaje terrible de la segunda carta de Samuel, capítulo 6. El rey David intentaba trasladar el arca de la alianza a Jerusalén. En el camino los bueyes tropezaron y el arca pareció tambalearse. Un hombre llamado Usa, con buena intención humana, extendió su mano para sostener el arca de Dios. En ese mismo instante Usa cayó muerto. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es cruel? No. Dios es santo, 3 veces santo. Usa olvidó que lo sagrado no se toca con manos profanas, ni siquiera con buenas intenciones superficiales, si no hay obediencia a la ley divina. Había una normativa clara sobre cómo transportar el arca, y ellos la ignoraron por pragmatismo. La lección es brutal pero necesaria. Dios no se adapta a nuestras comodidades. Nosotros debemos adaptarnos a su santidad. En el Nuevo Testamento, San Pablo nos lanza una advertencia aún más severa en 1 Corintios 11. Quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Hermanos, esto no es metáfora, es dogma. Y sin embargo veo con dolor de padre cuántas personas se acercan a la fila de la comunión como si fueran a recibir un pedazo de pan cualquiera, mascando chicle, saludando al vecino, vestidos sin pudor y lo peor de todo, en estado de pecado mortal. Sé que estarás pensando, Padre, pero Jesús comía con pecadores, Él es misericordia. Sí, Jesús comía con pecadores para llamarlos a la conversión, no para confirmarlos en su pecado. La misericordia te abre la puerta, pero la verdad es la que te permite entrar. El problema teológico aquí es el sacrilegio. Recibir la Eucaristía sabiendo que hay un pecado grave no confesado, faltar a misa el domingo anterior, vivir en adulterio, guardar un odio profundo, es darle el beso de Judas a Jesús, es invitar al Rey a una casa llena de inmundicia. La Iglesia enseña que los sacramentos actúan ex opere operato, por la obra realizada. Es decir, la gracia está ahí objetivamente, pero su fruto en ti depende del ex opere operantis, de la disposición del que recibe. Si tu copa está sucia o tapada, el agua viva se derrama pero no te llena, al contrario te endurece. En este 2026 la rutina es tu enemiga. Te has acostumbrado tanto al milagro que ya no te asombra. Entras al templo y no haces la genuflexión ante el sagrario porque tienes prisa o porque se te olvidó que ahí está Dios realmente presente. Hablemos de la aplicación práctica. ¿Cómo te preparas para la Santa Misa? ¿Llegas 5 minutos antes para recogerte en oración? ¿O llegas cuando ya han empezado las lecturas? ¿Guardas el ayuno eucarístico de 1 hora? ¿O vas comiendo hasta la puerta de la iglesia? Y algo fundamental, tu vestimenta. No se trata de moda, se trata de dignidad. Te vistes mejor para una boda o una entrevista de trabajo que para ir al Calvario a encontrarte con tu Redentor. Tu exterior refleja tu disposición interior. Si vas al encuentro del Rey de Reyes en sandalias de playa y ropa indecente, estás gritando que no te importa a quién vas a ver. Recuperar lo sagrado empieza por ti. Empieza por el silencio reverente al entrar a la iglesia. Empieza por doblar la rodilla
si la salud te lo permite, ante el Santísimo Sacramento. Empieza por no comulgar si no te has confesado, teniendo la humildad de quedarte en el banco haciendo una comunión espiritual de deseo y dolor. Eso agrada más a Dios que una comunión sacrílega por el que dirán. No toques el arca como usa, con familiaridad imprudente. Tiembla de amor y de respeto, porque Dios es fuego devorador y solo los limpios de corazón verán a Dios. Hagamos un acto de reparación por todas las veces que hemos tratado lo santo con desprecio o indiferencia. Señor Jesús, oculto en el Santísimo Sacramento del altar, me postro ante ti con vergüenza y dolor. Te pido perdón por todas las veces que te he recibido indignamente, sin la debida preparación, sin acción de gracias y con el alma manchada. Perdón, Señor, por mi rutina, por mi falta de asombro ante el milagro de la Eucaristía. He tratado tu sangre preciosa como algo común. He entrado en tu casa sin respeto, olvidando tu majestad. Purifica mi fe, despierta mi reverencia. Que nunca más me acerque a tu altar por costumbre, sino con el corazón tembloroso de amor y adoración. Que mi vida sea una liturgia viva que te honre en cada instante. Amén. Hijo mío, llegamos a un punto crucial. De nada sirve que dejes la postergación, que avives tu conciencia, que busques el silencio y respetes la liturgia, si llevas dentro de ti un veneno que corrompe todo lo que toca. Me refiero al rencor. He notado con tristeza en este caminar sacerdotal que muchas personas piadosas, que rezan muchos rosarios y no faltan a misa, tienen el corazón podrido por la falta de perdón. Entran al 2026 arrastrando odios de hace 10, 20 años. Y tengo que decirte una verdad teológica dura pero necesaria. Si no perdonas, no te puedes salvar. Para que veas que esto no es un invento mío, miremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Pedro, creyéndose muy generoso, pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y narra la parábola del siervo despiadado. Un rey perdonó a un siervo una deuda incalculable, 10.000 talentos, una suma que jamás podría pagar aunque viviera 1000 vidas. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró un compañero que le debía una miseria, 100 denarios. Lo agarró por el cuello y lo asfixiaba, diciendo: págame lo que me debes. El rey, al enterarse, se indignó y entregó al siervo malvado a los verdugos. Y Jesús cierra con esta sentencia aterradora: lo mismo hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Fíjate bien, no es una sugerencia, es una condición sine qua non. Teológicamente esto se explica en la misma oración del Padre Nuestro. Es la única oración que incluye una condición que nos ata: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando rezas el Padre Nuestro con odio en el corazón hacia tu suegra, tu exesposo, tu jefe o tu hermano, estás pidiendo tu propia condenación. Estás diciendo: Dios, trátame con la misma dureza con la que yo trato a ese fulano. ¿Te das cuenta de la gravedad? El rencor bloquea la arteria por donde fluye la misericordia de Dios. Dios quiere perdonarte, pero el puño cerrado del rencor impide que su mano abierta deposite la gracia en ti. Un corazón lleno de odio no tiene espacio para Dios, porque Dios es amor. Sé que estarás pensando y justificándote: pero Padre Freddy, usted no sabe lo que me hicieron. Fue una injusticia, fue un abuso, me robaron la herencia, destruyeron mi fama. Lo sé. Y la iglesia no te pide que digas que lo que hicieron estuvo bien. El perdón no es amnesia, no es olvidar, ni es decir que el mal es bien. Tampoco es necesariamente convivir con el agresor si hay peligro. El perdón es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Es renunciar al derecho de venganza. Es decir: Señor, me duele, me sangra la herida, pero por amor a ti renuncio a cobrar esta deuda moral y entrego el juicio en tus manos. En este 2026, la cultura de la cancelación te enseña a eliminar personas de tu vida como si fueran basura. Te dicen:
Si no te aporta, apártalo. Eso es egoísmo disfrazado de salud mental. El cristiano está llamado a amar a los enemigos. La aplicación práctica es urgente. Piensa en esa persona cuyo nombre te provoca rechazo. Esa persona con la que no te hablas en las cenas familiares. Esa persona a la que le deseas el mal en secreto. Tienes que perdonar hoy. No esperes a sentirlo, porque quizás nunca lo sientas. Empieza rezando por ella. Es imposible odiar a alguien por quien rezas sinceramente. Pide a Dios que la bendiga, que la convierta. Al principio lo harás con los dientes apretados, pero poco a poco el Espíritu Santo irá limando la aspereza. Si tienes un conflicto familiar por dinero, por una herencia, suéltalo. Vale más un pedazo de tierra o unos miles de billetes que tu paz y tu salvación eterna. No seas el rico insensato del que hablamos al principio. Prefiere perder dinero antes que perder el cielo. El rencor es beber veneno esperando que el otro se muera. Y el único que muere espiritualmente eres tú. Vamos a hacer un ejercicio difícil pero liberador. Vamos a perdonar aquí y ahora delante de Dios. Señor Jesús, tú que perdonaste a tus verdugos desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy traigo ante ti mi corazón herido y lleno de resentimiento. Pongo en tu presencia a el nombre de la persona en tu mente. Señor, tú sabes lo que me hizo y cuánto me duele. Humanamente no puedo, pero en tu nombre y con tu gracia decido perdonar. Renuncio a la venganza, renuncio al odio y renuncio a desearle el mal. Te entrego este juicio. Bendice a esa persona, sánala y conviértela. Y a mí, Señor, libérame de esta cárcel de amargura. Que tu sangre preciosa lave mi memoria y cicatrice mis heridas, para que pueda rezar el Padre Nuestro sin mentir y sin condenarme. Amén. Hermanos, hemos recorrido un camino doloroso pero necesario. Hemos hablado de la postergación, la ceguera, el ruido, la irreverencia y el rencor. Pero todo esto converge en un punto final, una realidad que en este 2026 intentarán ocultarte con más fuerza que nunca, pero que es la única certeza absoluta que tienes desde que naciste. Vas a morir y vas a ser juzgado. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, llama a esto los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. Ignorarlos no evita que sucedan, solo evita que estés preparado para cuando lleguen. Para ilustrar la urgencia de esto, miremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. 10 doncellas esperaban al esposo. 5 eran prudentes y llevaron aceite en sus alcuzas. 5 eran necias y no llevaron nada. Cuando el esposo tardó, como a veces sentimos que Dios tarda, todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo. Las necias, al ver que sus lámparas se apagaban, pidieron aceite a las prudentes. Pero éstas respondieron: no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Id mejor a comprarlo. Mientras iban, llegó el esposo. Entraron las que estaban preparadas y se cerró la puerta. Cuando las necias regresaron gritando: Señor, Señor, ábrenos, él respondió con una de las frases más terribles del Evangelio: en verdad os digo que no os conozco. Esta parábola destroza la falsa teología del buenismo, que dice que al final todos se salvan automáticamente sin importar cómo vivieron. El aceite representa la gracia santificante y la caridad, las buenas obras. Es algo intransferible. Tu madre no puede prestarte su fe en el momento de tu muerte. Tu esposa no puede prestarte su santidad. En el juicio particular estarás tú solo frente a Jesucristo, sin abogados, sin excusas y sin tiempo extra. Teológicamente debemos entender el dogma del juicio particular. En el instante mismo en que tu alma se separa de tu cuerpo, tu tiempo de merecer termina. El catecismo es claro: la vida es el tiempo de prueba, la muerte es el sello final. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades terrenales. Como cae el árbol, así queda. Si mueres en amistad con Dios, aunque tengas que purificarte, estás salvado. Si mueres en pecado mortal, rechazando a Dios hasta el último suspiro, tú mismo te has condenado.
Dios no te empuja al infierno, Él simplemente ratifica la elección que tú hiciste en vida. Sé que estarás pensando, Padre, qué miedo, no me hable de la muerte, yo quiero vivir. Hijo, hablar de la muerte es la única forma de aprender a vivir de verdad. San Juan Bosco decía a sus jóvenes, tenéis que vivir cada día como si fuera el último, para no tener miedo cuando llegue el último. El miedo irracional a la muerte viene de una conciencia sucia o de un apego desordenado al mundo. Quien vive en gracia ve la muerte no como un final trágico, sino como el encuentro con el amado, el dies natalis, el día del nacimiento al cielo. En este 2026 te pregunto, si la muerte te sorprende esta noche, ¿qué encontrará en tu lámpara? ¿Está llena del aceite de la oración, de los sacramentos, de la caridad oculta, del perdón otorgado? ¿O está seca, vacía, llena solo de intenciones que nunca cumpliste? No vivas como si fueras inmortal en la tierra. Muchos que empezaron el 2025 con planes y salud, hoy ya no están. Y tú no tienes un contrato firmado con la vida. La aplicación práctica es adoptar una vida subspecie eternitatis bajo la perspectiva de la eternidad. Primero, arregla tus papeles espirituales. Haz un testamento no solo material, sino espiritual. Segundo, reza cada noche las 3 Ave Marías pidiendo la gracia de la perseverancia final. Es la gracia de las gracias, morir en amistad con Dios. De nada sirve haber sido bueno 50 años si en el último momento apostatas o caes en pecado mortal y mueres sin arrepentimiento. Tercero, invoca a San José, patrono de la buena muerte. Quien muere de la mano de María y José, muere en brazos de Jesús. No dejes que el demonio te engañe diciéndote eres joven o tienes salud. La muerte no respeta edades. Pero para el cristiano fiel, la muerte ha perdido su aguijón. Si Cristo es tu vida, la muerte es ganancia. Prepárate, llena tu lámpara hoy, que cuando la puerta se cierre, tú estés del lado de adentro, en el banquete eterno, y no afuera golpeando en la oscuridad. Vamos a pedir esa gracia suprema, la gracia de no morir sin sacramentos y de llegar al final del combate con la fe intacta. Oh Jesús, justo juez y salvador mío, ante la realidad de mi propia mortalidad, no tiemblo de terror, sino de respeto sagrado. Reconozco que mi vida es un soplo y que solo tú eres eterno. Te pido por las lágrimas de tu Santísima Madre, que no permitas que la muerte me sorprenda en estado de pecado. Concédeme el tiempo y la lucidez para arrepentirme, confesarme y recibir el viático antes de partir de este mundo. Señor, dame la gracia de la perseverancia final. No me sueltes de tu mano en la última agonía, cuando el demonio intente robarme la paz. San José, tú que moriste dulcemente asistido por Jesús y María, asísteme en mi último suspiro. Que mis últimas palabras sean los nombres de Jesús, José y María, y mi último acto sea de amor perfecto. Amén. Hijos míos, no quiero terminar este mensaje dejándolos con angustia, sino con una inmensa esperanza. Todo lo duro que hemos dicho sobre el pecado, la muerte y el juicio tiene un solo propósito: despertarte para que corras hacia el remedio. Y el remedio tiene un nombre: la divina misericordia. Debes grabar esto a fuego en tu corazón para este 2026. No existe pecado, por más grave, vergonzoso o antiguo que sea, que no pueda ser perdonado si hay un corazón contrito. El océano de la misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier montaña de miserias que hayas podido construir. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. El confesionario no es una sala de tortura, es el tribunal de la misericordia, es el sacramento de la alegría. Allí la sangre de Cristo lava tu alma y te devuelve la vestidura blanca de tu bautismo. No tengas miedo de volver a casa. No importa cuán lejos te hayas ido, el Padre te está esperando en la orilla, oteando el horizonte, deseando abrazarte y celebrar fiesta, porque su Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Acércate a la Eucaristía, pero hazlo limpio, hazlo nuevo. Te pido un favor personal y espiritual: ayúdanos a salvar almas. No te guardes este tesoro. Suscríbete ahora mismo al canal Freddy Fuego de Fe y activa la campana. Si este video te ha servido, dale un me gusta y deja un comentario.
no por el algoritmo, sino para que este mensaje llegue a esa oveja perdida que quizás está a punto de desesperar y necesita escuchar esto hoy. Comparte este video con alguien que necesite reconciliarse con Dios. Podría ser el instrumento de su salvación. Ponemos este año 2026 con todos sus desafíos bajo el manto estrellado de nuestra Madre. Virgen Santísima, refugio de los pecadores, toma estos hijos tuyos de la mano, no permitas que se suelten de ti. Cúbrelos con tu pureza, defiéndelos del maligno y condúcelos al final de sus días al puerto seguro del corazón de tu Hijo. Y ahora recibe la bendición, no como un simple saludo, sino como la protección del cielo sobre ti y tu familia. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, hace la señal de la cruz, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, sobre sus hogares, sus trabajos y sus intenciones para este nuevo año, y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, a vivir como santos,